Hoy estudiamos una conversación entre Jesús y un fariseo. Una conversación íntima, una conversación honesta. Y tal vez eso es un poco sorprendente, oír que Jesús habló honestamente y en paz con un fariseo. Porque si sabes algo de la historia de Jesús, sabes que los fariseos fueron los enemigos de Cristo. Los fariseos planeaban la muerte de Jesús. Siempre estaban tratando de atrapar a Jesús. Tal vez es por eso que cuando este fariseo Nicodemo llega a hablar con Cristo, cuando llega por la noche. Como un estudiante después de la clase que quiere preguntar algo del maestro como en privado. Él viene por la noche porque probablemente no quiere que los otros fariseos lo escucharan. Y quiere saber también respuestas a sus preguntas importantes. Nicodemo viene porque no entiende quién fue Jesús. Había visto sus milagros, había oído una de sus enseñanzas, pero no entendió con quién habló. Pues aunque los fariseos parecían como los enemigos de Jesús, los villanos en su historia, la gente en la época de Jesús no pensaba de los fariseos así. Porque a la gente normal, ¿quiénes fueron los fariseos? Hombres que pasaban tiempo en las Escrituras, enseñando a la gente. Hombres que intentaban cumplir las leyes de Dios. Cada día, Nicodemo intentó seguir a las leyes de Dios, lo mejor que podía. Imagino que había madres judías que dijeron a sus hijos, espero que un día seas como Nicodemo, como uno de los fariseos. También en nuestras vidas, una persona que siempre sigue las reglas, normalmente pensamos que esa persona es una buena persona. Nos cae muy bien. Pero una cosa más, la gente pensaba que los fariseos eran buenas personas. Pero ¿sabe quién más pensó que los fariseos eran muy buenas personas? Los fariseos. Ellos pensaban que si alguien está cerca de Dios, sería los fariseos, los que estaban tratando de cumplir las leyes de Dios, tratando de seguir todas las reglas, todas las leyes. Pero lo malo es que muchos pensaban que fueron mejores que otras personas y no entendieron que no es posible. No es posible estar en la familia de Dios por sus buenas obras, por cumplir la ley, porque nadie lo puede hacer de manera perfecta. Entonces hoy Jesús va a cambiar la vida de Nicodemo, la perspectiva de Nicodemo, porque tiene que mostrar a Nicodemo que todas sus buenas obras, todo su cumplir de la ley, no ha ganado nada. Porque si uno quiere estar en el reino de Dios, tiene que nacer de nuevo, tiene que venir de la muerte a la vida. Vamos a estudiar su conversación y vamos a ver qué dijo Nicodemo primero. En Juan 3, versículo 2. Rabí le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De verdad, técnicamente no es una pregunta, pero Nicodemo quiere saber, ¿quién eres, Jesús? Hemos visto tus milagros, pero él no entendió quién fue. No podía ver. Estaba hablando con el Mesías prometido, ¿no? Los fariseos, estudiantes de la Biblia, de las Escrituras, deberían haber dado cuenta de que eso fue el Mesías. Pero Nicodemo fue ciego. Tal vez es por eso que Nicodemo no podía ver la verdad, que Jesús lo contesta así.
te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. De verdad no contesta la pregunta de Nicodemo, pero Nicodemo no tenía una pregunta en específico, pero Jesús sabía que necesitó Nicodemo, dónde estaba su corazón. Él dice, si quieres estar en el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Y obviamente, Nicodemo está muy confundido y nosotros creo que también estaríamos confundidos también. Nacer de nuevo. ¿Cómo eso es posible cuando uno ya es viejo? ¿Cómo uno puede nacer de nuevo? ¿De qué está hablando Jesús? Pues Jesús explica más. Te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es Espíritu. ¿Qué piensas? ¿Nicodemo pensó que ya estaba en el reino de Dios? Probablemente sí. Ya pensó que estaba en la familia de Dios, en el reino de Dios. ¿Por qué? Por ser un judío, por sus buenas obras, por cómo había intentado a cumplir y seguir las reglas y las leyes de Dios. Pero Jesús sorprendentemente dice, si uno no nace de nuevo, no puede estar en el reino de Dios. Jesús dice que llegar al reino de Dios, llegar en la familia de Dios, no es algo que uno puede hacer por sí mismo, como nacer. Imagínate si en tu cumpleaños llamaste a tu mamá y dijiste, mamá, ¿recuerdas ese día hace tantos años? Éramos un buen equipo en ese día, ¿no? Lo que yo hice en el día de mi nacimiento para ti. Oh, qué insulto eso sería a tu madre. Uno no puede nacer por sí mismo. Es algo pasivo, ¿no? También es por eso que Jesús menciona de qué estaba hablando cuando dijo nacer de agua y del Espíritu. Está hablando del bautizo, ¿no? Y el bautizo también es algo que uno no puede hacer por sí mismo. Uno no puede bautizarse. Es algo que uno tiene que hacer por una persona. Es algo que de verdad, que sí, un pastor lo hace, pero Dios de verdad lo hace. Dios nos lava. Dios nos perdona. Dios nos adopta. Si uno quiere estar en el reino de Dios, no será porque esta persona ha logrado mucho, por esa persona ha hecho bastante buenas obras, o porque esa persona ha decidido en su corazón, Dios te invito a mi vida. No, una persona llega a ser un discípulo cuando Dios lo resucita de la muerte a la vida, cuando uno nace de nuevo. Eso es algo que Dios hizo por ti. Y lo describe muy bien Efesios 2, que ya leímos. Voy a leer unos versos. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Aun cuando estábamos muertos en pecados, por gracia ustedes han sido salvados. ¿Podrías ofrecer a una persona muerta $1 billón? Y podría tratar de convencer a este muerto a vivir otra vez con bellas palabras. Pero no va a pasar. Podrías dar una escalera a esta persona. No va a poder hacer nada. Si vamos a estar con Dios o en la familia de Dios, Dios tiene que hacer un milagro. Pues para ti, Dios hizo un milagro cuando te resucitó espiritualmente de la muerte del pecado a la vida. Eso es lo que Jesús hizo también. Cuando Él vino, Él no vino para buenas personas, para personas que habían cumplido la ley de Dios. Vino para enemigos, para personas como Nicodemo, como sus enemigos, para nosotros.
vino por pecadores, no por santos. Vino por los que estaban muertos en pecado. Y cuando llegó y dio su vida en la cruz, estaba dando su vida por personas que no habían hecho nada por Él. Pero Él lo hizo por su gracia. Y este mensaje del Evangelio, de las buenas noticias, de que somos redimidos y perdonados plenamente por Jesucristo, este mensaje del Evangelio es lo que tiene el poder de resucitar el corazón, porque tiene el poder de Dios. Entonces, si tienes fe en Jesús, si crees en Jesucristo como tu Salvador, solo lo tienes porque Dios te ha resucitado de la muerte a la vida. Toda la gloria a Él. Si crees en Jesucristo y tienes el consuelo de la vida eterna y consuelo en tu vida por la palabra de Dios, ¿de dónde viene? De Dios. ¿A dónde va la gloria? Toda la gloria a Dios por eso. ¿Has podido decir no a veces al pecado y sí a Dios? Pues gracias a Dios por eso, que te ha resucitado de la muerte a la vida. Una semana pasada fuimos a Camp South con un grupo de jóvenes. Es un campamento donde muchos asisten de varias iglesias en el sur, de nuestra iglesia nacional, Wells. Y había un grupo de 400 personas. El tema de la semana fue un tema muy parecido a la nuestra. El tema fue, pertenecemos a Dios. Pertenecemos a Dios. Y cada día estudiamos lo que dice la Biblia sobre nuestra identidad. ¿Quiénes somos? ¿Por qué pertenecemos a Dios? Y una y otra vez lo vimos en la palabra que no fue por lo que yo hice. No es por lo que yo he logrado o hecho, pero por el sacrificio de Cristo en la cruz. Mi identidad no es en lo que yo hago, pero en lo que Cristo ha hecho por mí. Pertenecemos a Dios cada día. Los estudiantes escuchaban este mensaje. Pertenecemos a Dios, no por lo que hacemos, pero por su gracia. Una noche, antes de dormir, los estudiantes tienen un tiempo con sus chaperones a hablar de lo que ha pasado durante el día. Un tiempo de reflejar lo bueno, lo difícil, que aprendemos, cómo podemos aplicarlo, cuáles consuelos hay. Y había unos estudiantes que dijo la misma cosa, que notaban el mismo versículo que estudiamos. Y estaban sorprendidos por lo que dijo, sorprendidos por el consuelo que ofreció. En Efesios 1 lo describe así. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Dios te escogió antes de crear las estrellas, antes de que tú fueras nacido. Dios te escogió. Por pura gracia, el consuelo que recibió los estudiantes fue que si eso es mi identidad, si pertenezco a Dios y Él me escogió antes de la creación de todo el mundo, no es de mí. Obviamente no es de mí. No depende de mí, pero depende de Dios, de su gracia, de su amor. Estamos hablando de resucitar de la muerte a la vida porque hoy estamos considerando cómo uno llega a ser un discípulo. Y en esta serie vamos a considerar cómo uno crece como un discípulo, cómo uno madura como un discípulo, de la infancia a ser un adulto espiritualmente. Y de verdad, cada uno de nosotros siempre está en el proceso de madurar. Nunca vamos a llegar a un punto donde decimos, no hay más en que crecer. Pero una cosa que Dios describe en la Biblia, en la vida de un discípulo, es que discípulos
hacen más discípulos. ¿Cómo aplica esa verdad de que uno llega a ser un discípulo por llegar de la muerte a la vida? ¿Cómo eso aplica a nuestro trabajo de tratar de hacer más discípulos? Pues considera eso. Si quieres hacer nuevos discípulos, vas a conocer a personas muertas. ¿Cómo va a aparecer la vida de una persona muerta? Muerta en pecado. ¿Podría ser que esa persona, su vida está en desorden? O por lo menos sus prioridades no están como en línea con las prioridades de Dios. Y si veo a esa persona, ¿qué puedo hacer? ¿Ignorar a esa persona? ¿O pensar, soy mejor que esa persona? O podría pensar, es esa persona con quien quiero conectar. Porque esa persona necesita una resurrección espiritual. Esa persona necesita el Evangelio. Esa persona no va a cambiar por ser mi amigo, por solo estudiar las leyes y tratar de cumplirlo mejor. ¿Cómo va a cambiar esa persona? El mensaje del Evangelio, la palabra de Dios. Es por eso cuando pensamos en una persona así, ¿qué queremos hacer? Conectarlos con la palabra de Dios. Es por eso que lo más sencillo, la cosa repetida que hacemos como una iglesia, como una escuela, es invitar a alguien al servicio de adoración. Lo más sencillo, de lo que hacemos con la escuela para tratar de atraer a estas familias y servir a estas familias, la cosa que animamos a los maestros a hacer una y otra vez, a los miembros a hacer una y otra vez, es invitar personalmente a asistir a un servicio, porque aquí van a poder escuchar la palabra poderosa de Dios, lo que puede cambiar el corazón. No es por el evento perfecto, el programa perfecto, por una invitación perfecta. La palabra de Dios, el mensaje del Evangelio es lo que cambia el corazón. Lo que resucita a una persona de la muerte a la vida. Y hoy vamos a instalar unos nuevos maestros en Divine Savior Academy. Y estamos muy felices a empezar un nuevo año escolar. Pero cuando pienso en ellos, cuando ustedes piensan en ellos y los otros maestros, es bueno recordar, espero que estos maestros recuerdan que nosotros también llegamos aquí de la muerte a la vida. Y para nosotros, de verdad, mientras intentamos compartir las buenas noticias en nuestros trabajos, nuestras comunidades, familias, con nuestros amigos. Si yo puedo recordar de dónde vine, de la muerte a la vida, creo que eso me dará más compasión para otra persona. Y que Dios nos ayude a compartir las buenas noticias, a invitar a las personas al servicio, a un estudio bíblico, porque Dios quiere resucitar la gente de la muerte a la vida. Lo hace por el poder de su palabra, por el poder de su Espíritu, y pedimos que Dios pues lo haga aquí en nosotros también. Amén. Amén.